Es una bendición, amados hermanos, poder compartir la palabra de Dios. Y es un tremendo desafío poder hablar de las misiones. Las misiones son un reto muy grande, ya que la meta de Dios es llegar a toda criatura, a todas las naciones. Y como hemos dicho, es una tarea que, aunque es cansada, aunque es algo que puede llevarnos a gastar nuestra vida allí, pero es algo que no nos debe pesar, sino debemos hacerlo con gozo, porque es un privilegio, no lo merecemos. Ni siquiera hemos hecho algún mérito para estar en esta tarea tan importante. Somos privilegiados, debemos sentirnos gozosos de poder ser usados por Dios para poder ministrar, para poder servir a otros. Qué tremendo privilegio. Quiero animarle a orar para poder iniciar nuestro tiempo de predicación, nuestro tiempo de enseñanza. Oremos. Gracias te doy, Señor, por este tiempo hermoso que vamos a tener con los hermanos para poder estudiar tu palabra. Es una tremenda bendición, Señor, poder motivarnos a través de ella y poder entender tu mente, tus pensamientos, cómo tú quieres que el hombre viva y cómo quieres que nosotros, tu iglesia, en este tiempo trabaje, te sirva, Señor. Eso es tu anhelo, eso es tu deseo, alcanzar al perdido. Y Padre, oramos para que tú nos uses grandemente. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos. Te pido, Señor, por este tiempo difícil que estamos pasando las personas en este mundo, Padre, a causa del coronavirus. Y si hay alguien, Señor, en este tiempo que esté escuchando, que está pasando esta situación, que pueda comprender, Señor, que este tema de las misiones, tú lo has organizado, Señor, para poder llegar a su vida, porque tú quieres rescatar a esa persona, Señor. Y oro para que estos mensajes y los mensajes de otros pastores también, de otros siervos de Dios, de otros misioneros, de otros hermanos, ayuden a que las personas te conozcan. Señor, ese es nuestro corazón. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, como hemos dicho, es un privilegio servir a Dios. Le traemos gloria a Dios cuando predicamos el Evangelio, cuando perfeccionamos a los creyentes, es decir, les llevamos a un punto donde a través de la palabra de Dios y de la iglesia local, les llevamos a un punto donde ellos pueden llevar adelante la obra de Dios. Y el punto 3 es, le glorificamos a Dios cuando participamos en levantar iglesias locales. Él levanta grupos, Él levanta iglesias. Hemos visto en el libro de Hechos cómo Él trabajó en la vida de la iglesia local para ir formando grupos y que pronto habían grupos en diferentes lugares, independientes, con sus ancianos, con sus pastores, con sus diáconos, iglesias organizadas con sus líderes. Y a eso nosotros debemos apuntar. Todo tiene sentido en la vida cristiana cuando uno completa este círculo: evangelizar, discipular y participar en la plantación de iglesias locales, como hemos hecho en nuestra congregación. Proclamar el evangelio, predicarlo, perfeccionar a los santos, ayudarles a crecer, a ser como Cristo. Tercero, participar en la plantación de iglesias locales, porque Dios es el que levanta iglesias. También habíamos dicho, si usted tiene interés usted quiere conocer al Señor, usted quiere saber más de Él, puede hablarnos, puede comunicarse con nosotros a los números que aparecen siempre al inicio o al final de la transmisión, al final del video, para poder, para poder ayudarle, para poder animarle de todo corazón. Y si usted ya conoce a Cristo y quiere bautizarse, también puede hacerlo y poder ayudarle. Somos una congregación que quiere servir al Señor en esta orilla. Y a los creyentes, a los que son parte de la iglesia local, hay que recordar que es tan importante el tema del discipulado. Lamentablemente esta situación del coronavirus nos ha mermado un poco, pero debemos hacer esfuerzos para retomar. Ojalá
en este mes que viene podamos retomar el discipulado de alguna manera. Vamos a iniciar entonces en este tiempo. Estábamos esforzándonos en tomar el punto por punto, predicar el Evangelio, proclamar el Evangelio. Hemos dicho que debemos apuntar al corazón y buscar una conversión genuina donde se evidencia a través de frutos. No debemos solo creer en la profesión de la persona, es decir, que diga, sí, yo creo en Jesús, sino que a lo largo del tiempo haya frutos, haya evidencia de una verdadera conversión. Y hermanos, amigos, la predicación del Evangelio debe llevarse con suma prontitud, pero también con suma seriedad. Hoy nos abocaremos a apuntalar y a repasar 4 pilares que deben haber siempre en nuestro mensaje. No debe faltar ninguno de estos. Vamos a mirar esto en este mensaje. ¿Qué elementos deben estar presentes en nuestro evangelismo? ¿Qué elementos deben estar presentes? Vamos a anotar aquí. 4 pilares. Noten. La ley es el primer pilar, importantísimo. El segundo, la ley nos ayuda a entender la condición que tenemos como delante de Dios como pecadores. La eternidad, no podemos hablar del Evangelio diciendo Dios te ama, te quiere mucho, te va a ayudar en todo. No, tenemos que hablar de las consecuencias de nuestro pecado, de la muerte, de la salvación eterna y la condenación eterna. También el evangelismo tiene que llevarnos a Cristo, su obra en la cruz y como la solución a los problemas por el pecado y el Salvador, ¿no? Y la invitación, el llamado, una decisión, una respuesta. Y estos elementos deben estar presentes y debemos apuntar que no falten en nuestro, digámoslo así, método o forma en la cual evangelizamos. No es no es que debemos actuar como robots, pero sí debemos tener conciencia de que cada uno de estos elementos hacen que nuestro evangelismo, nuestro evangelio sea veraz. Pedro habló de Cristo, habló de las consecuencias, de la condición de y invitó a la gente a arrepentirse, igual Pablo. Y en el Nuevo Testamento hay abundancia de ejemplos de cómo las personas predicaban y de alguna manera se mantienen estas 4 columnas a la hora de predicar, el Evangelio. Así que vamos a tratar de mirar en este tiempo la primera, la ley, la condición. Cuando hablamos de la ley, la ventaja de hablar de la ley en nuestro evangelismo es que la ley nos apunta al problema, a la condición, es decir, al pecado. Y ustedes tienen ahí los mandamientos. Cuando hablamos de la ley, nos referimos a todos los mandamientos de nuestro Dios. Todos los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No adorarás imágenes. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. Y no codiciarás nada de tu prójimo. Entonces, todos estos mandamientos y otros que el Señor también habló en el Nuevo Testamento, nos ayudan a entender nuestra condición. ¿En qué sentido? Miremos. Debemos usar la ley porque está escrita en el corazón. Miremos lo que dice Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Interesante, ¿no? Dios ha puesto la ley en el corazón, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y este texto está hablando de un tiempo de juicio, de un tiempo en el cual Dios va a tratar con las personas. Y note lo que dice,
que la ley está escrita en el corazón y que es atestiguado, es atestiguada esa inscripción por nuestra conciencia. Es decir, todas las personas, por más ateas que sean, pueden discernir con cierta luz entre lo que es lo bueno y lo malo. Y gracias a que hay un sentido de lo bueno y lo malo en todos los seres humanos. Eh, entonces, cuando usamos la ley, estamos directamente al corazón, que era un objetivo del evangelismo, ¿verdad? Un objetivo del evangelismo era llegar al corazón. Así que cuando usamos la ley, de frente ya estamos apuntando al corazón. Pero no solo es la única forma, no es solo la única razón porque que la ley está en el corazón. Miren más, la ley nos da conocimiento del pecado. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, ¿cómo una persona puede ser consciente, o como yo, o como usted, podemos ser conscientes que hemos pecado en algún momento? Porque hay una ley. Porque hay una ley como referencia, hay una ley de lo bueno y de lo malo como referencia. Y esa ley nos ayuda a darnos cuenta si hemos fallado. El pecado es infracción de la ley. Y cada vez que hemos fallado, que hemos infraccionado la ley, que hemos cometido una infracción, entonces hemos pecado. Romanos 3:20, note lo que dice. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué está diciendo? Que por hacer obras buenas, ningún ser humano va a alcanzar la inocencia delante de Dios. Justificado delante de él significa ser inocente. Es decir, nadie, ninguno de nosotros, por haber hecho algo bueno, va a ser declarado inocente delante de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es la salvación. ¿Así dice? No, ¿qué dice? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Dios ha puesto su ley para hacernos ver que somos pecadores, para darnos ese conocimiento, para tener esa conciencia de que somos pecadores. Romanos 7:7, note lo que dice. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pues yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, nuevamente, se repite la misma figura. Yo conocí el pecado, sino por la ley. Es decir, me di cuenta que era pecador, me di cuenta que había hecho algo malo, cuando entendí que era lo bueno y que era lo malo a través de la ley. Y es por eso que una persona que no cree en Dios no tiene una regla para lo bueno y para lo malo, digámoslo así. Y no sé, quizás no se considera como pecador o como pecadora, pero si alguien se pone a la luz de Dios, uno siempre va a terminar diciendo, cuán pecador soy, a la luz de la ley de Dios. Noten. Eh, Aquí hay algunas imágenes que nos ayudan a entender. No mentirás. ¿Cuál sería el pecado? Mentir, en la forma en la que transgredimos ese mandamiento. No robarás. ¿Cuál sería el pecado? Robar, la forma en la que transgredimos pues el mandamiento. Entonces, con el mandamiento, con la ley, con la norma puesta, yo ya puedo entender cuando voy pecando. No cometerás adulterio. El adulterio. Entonces, puesto el mandamiento, ya puedo saber y ya puedo entender qué es pecado. Entonces, si yo elimino a Dios, elimino su ley, elimino el pecado. Así hacen algunos. Por eso es que no quieren creer en Dios, porque se dan cuenta que son pecadores quizás, ¿no? Y no quieren aceptar esa realidad y quizás piensan en otra forma de vivir, ¿no? Pero el que uno cierre los ojos a la realidad o uno ignore las leyes, eso no significa que las leyes se borran. Todo lo contrario, simplemente uno está cegado, pero las leyes siguen funcionando. Y así podemos hablar, por ejemplo, del chisme y otras
y otras cosas que podemos nosotros cometer. Entonces hemos dicho que si nosotros queremos apuntar al corazón, porque esa es la meta del Evangelio, no es ganar, no es salirnos con la nuestra, no es demostrar que sabemos, sino llegar a su corazón. Si la meta es buscar una conversión genuina, es decir, que la persona en el tiempo no solo lo diga, sino que lo demuestre con sus acciones, entonces apuntamos al corazón. La ley es una buena herramienta, porque con la ley nosotros ponemos un punto de referencia para la persona, para que se considere delante de Dios. ¿Cómo sé que yo he hecho algo malo si es que no tengo en mente la ley de Dios? No mentirás. ¿Quién no ha mentido, verdad? Pero gracias a que ese mandamiento está allí, es entonces cuando uno llega a ser consciente de lo que es, consciente de lo que es. Entonces, cuando usted comparte la palabra, tiene que usar este elemento que se llama ley para poder hacer ver a la persona su condición. Aquí, trae convicción de pecado y condenación. Trae convicción de pecado y condenación. Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no tendrá por inocente al culpable. Note algunos versículos que nos hablan de esto. Trae convicción de pecado y condenación. Mire lo que dice Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿No? O sea, cuando yo entiendo la ley, me doy cuenta de mi condición, de mi condición. Luego, lo que es bueno, dice Romanos 7:13, vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, note, por el mandamiento, por la ley, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, es decir, se muestre y en su real dimensión. La ley nos hace ver nuestro pecado en una real dimensión. ¿Y a qué me refiero? A que nosotros podemos minimizar nuestras faltas, nosotros podemos considerarnos buenos delante de Dios a pesar de cometer pecados chiquitos. Pero cuando vamos a la ley, hasta la desobediencia a los padres es castigada con la muerte. Es decir, uno no puede, uno queda convencido, dice, no, yo soy pecador. No hay pecado pequeño. Hasta mis faltas, que para mí son más insignificantes, para Dios son dignas de muerte. ¿Y dónde yo entiendo que son dignas de muerte? Por la ley. Noten lo que dice Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el castigo del padre, ni el padre llevará el castigo del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces podemos nosotros entender, ¿no?, que nos hace comprender nuestra realidad delante de Dios en cuanto a nuestra suciedad, en cuanto a nuestra maldad. Uno va a poder decir delante, en verdad soy malo, soy pecador. ¿Y cuántos de nosotros y a cuánta gente que hemos compartido el Evangelio en algún punto reacciona y dice, soy pecador, no tengo escapatoria, no tengo escapatoria? Debemos con la ley, y podemos con la ley, hacer que la persona sea consciente de su realidad, consciente de su pecado, y no minimizar su condición. Dios verá. Dios verá al final. Dios sabrá. Dios me pasará, porque es un pecadito chiquitito. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha fallado? Pero yo no he matado. Pero yo no he hecho nada malo, nada terrible, y somos más buenos que otros. Pero cuando nos comparamos con Dios, todos terminamos condenados, todos terminamos condenados. Debemos usar la ley porque nos lleva a Cristo. Una vez que la persona se da cuenta que está condenada, una vez que la persona se da cuenta que
que es una persona vil, sucia y que sus pecados le van a llevar a la condenación, entonces la persona puede reflexionar y dice, y no puedo hacer nada para quitar esa culpa yo por mí mismo, necesito un Salvador. Es como esa persona que se ahoga, es consciente de que está ahogándose, es consciente de que no puede hacer nada para salir de esa situación y dice, ¡auxilio! Pero ¿cuánta gente, mientras no se dé cuenta de su condición delante de Dios, mientras no se dé cuenta de su condición delante de Dios, entonces no buscarán a Cristo? No buscarán a Cristo. Note lo que dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, nuestro primer maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley lo que busca es que el pecador se acerque a Cristo al darse cuenta de lo que es malo, pecador, en enemistad contra Dios, caído, condenado a la eternidad del fuego eterno. Entonces el ser humano dice, necesito un Salvador, necesito a Cristo. Noten aquí la figura, ¿no? Necesito a Cristo. ¿Qué sucedió cuando el hombre comprendió que era pecador y que estaba condenado a muerte? Se dio cuenta de que necesitaba un Salvador. La ley no tiene como propósito la salvación. Mire lo que dice Romanos 3:21. Pero ahora, ¿qué dice? Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Son dos cosas distintas. Nunca la ley tuvo como propósito salvar. Dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dios desea justificar al ser humano, claro, pero nunca lo ha querido hacer a través de la ley. El propósito de la ley es mostrarnos cuán pecador somos y al darnos cuenta que somos pecadores, uno dice, voy al Señor, voy al Salvador. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Nota lo que leímos? Por las obras de la ley nadie será justificado. El hombre no es justificado, dice Gálatas 2:16, por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y cuando dice obras de la ley se refiere a tratar de ser bueno, de cumplir la ley. Eso no es el propósito de la salvación. Una persona puede esforzarse en cumplir la ley, como nos esforzamos en ser personas buenas, pero eso no alcanza para ser salvo. Uno tiene que abandonar toda bondad de sí mismo y decir, bueno, mis justicias no alcanzan, mis justicias son trapos de inmundicia, mis justicias no sirven para ser salvo. Tengo que ir a un Salvador, porque si yo sigo considerándome bueno, si yo sigo considerando que yo mismo puedo alcanzar en base a méritos la salvación, estoy perdido. Cristo vino por las puras. La ley, las obras, la ley siempre tuvo como propósito llevarnos a Cristo. Gálatas 3 del 10 al 13 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la ley vivirá. ¿Así dice? No, por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que obra, es decir, ¿no? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque ¿quién puede cumplir la ley?
hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hay dos maldiciones aquí. La primera en el versículo 10. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Imposible. Imposible. Uno tendría que ser perfecto y no se puede. Entonces, el pensar que uno puede cumplir la ley para ser salvo, uno, no es la voluntad de Dios. El propósito de la ley siempre ha sido llevarnos a la necesidad, a entender que necesitamos un Salvador. La ley destruye toda esperanza que tenemos en nosotros mismos como buenas personas. Ya no tenemos esperanza, pues Cristo entonces entra en escena y ya puedo verlo como mi Salvador. Pero mientras yo no vea cuán pecador soy y cuán necesitado estoy y cuán condenado estoy, nunca voy a acudir a Cristo. La ley me hace entender que necesito un Salvador, no que soy perfecto. Un hombre evangelizaba a otro y le decía: Jesús te ama tanto que murió por ti. El pecador le respondió: pues yo no se lo pedí. ¿No? ¿Por qué respondió así este hombre? ¿Por qué respondió así? Jesús te ama tanto que murió por ti. El pecador respondió: pues yo no se lo pedí. Porque no ve su pecado. Por eso responde así. Por eso siempre cuando compartimos el Evangelio debemos empezar con la ley, porque la ley nos lleva a la necesidad de un Salvador. ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has hecho algo indebido? Y a partir de ahí llegar a un punto donde la persona se da cuenta que está condenada, que está perdida, porque la paga del pecado, según la ley, es la muerte. La ley prepara el camino para el señorío de Cristo. Alguien dijo: yo soy ateo porque si creyera en Dios, tendría que hacer lo que Él me diga y no quiero hacerlo. Mire lo que estamos diciendo. Nos lleva a Cristo no solo como nuestro Salvador, sino como lo que el Evangelio dice, nuestro Señor. Y confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y este ateo, en su comprensión del Evangelio, está diciendo bien, en el sentido de que él debe hacer de Cristo su Señor. Por eso, pero él toma una mala decisión al decir: yo no quiero eso. Dice: yo soy ateo porque si creyera en Dios tendría que hacer lo que Él me diga y no quiero hacerlo. Entonces es evidente que cuando uno se da cuenta que es pecador, uno no solo busca el Salvador, uno busca también un Señor. Uno va a Cristo y se pone a sus pies y le dice: yo quiero que tú seas mi Señor, no solo mi Salvador. Cuando alguien se convierte, no solo se convierte y considera a Cristo su Salvador, sino también su Señor. La ley, número 5, permite la obra del Espíritu. La ley permite la obra del Espíritu. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio al mundo. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio al mundo. Y vamos a ver algunos pasajes. Juan 16, del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El Espíritu Santo utiliza la ley que nosotros compartimos, utiliza esa confrontación en amor, porque buscamos que la persona se arrepienta, que no vaya a la condenación. Entonces en amor le tratamos de hacerle ver que es pecador y adivine que ahí está bien también el Espíritu Santo obrando. Y es más, el Espíritu Santo va delante de nosotros trabajando en las personas, preparando el camino. Y cuando nosotros llegamos con la palabra, hacemos ver a la persona su condición. Es el Espíritu Santo el que está aprovechando eso de allí
ese compartir la ley, ese compartir la palabra, tratando de convencer a la persona de su pecado, de la justicia que hay en el Señor y del juicio que ha comenzado ya porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Efesios 6:17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu usa la palabra de Dios. Nosotros queremos experimentar el poder del Espíritu en nuestra vida. Tenemos que someternos más y más a la palabra de Dios. Queremos tener victoria espiritual sobre las huestes espirituales de maldad. Efesios 6:17 habla de la armadura de Dios. Tenemos que tomar la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Queremos compartir el Evangelio a alguien, no tenemos que compartir nuestra experiencia, no tenemos que compartir, claro que puede servir, ¿no? Pero lo primordial es compartir la palabra, porque la espada del Espíritu no es lo que nosotros hemos vivido, no es lo que nosotros hemos sentido, sino lo que la palabra de Dios dice. Eso es la espada del Espíritu. Seguramente nuestra experiencia, cómo estamos con Dios, puede ayudar, pero no es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Así que cuando usted comparte, usted va con la palabra de Dios, con esta parte donde dice, oye, no, somos pecadores. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y hacerle convencer a la persona de que necesita un Salvador. Hechos 7, 51 al 56. ¿Quién está hablando aquí? Es Esteban. Esteban que está reprendiendo al pueblo de Israel, a los que lo iban a matar en unos instantes. Él les dice, duros de cerviz. Les ha hecho un recuento de toda la historia del pueblo de Israel. Y él les dice, durante todo el tiempo ustedes son igual que vuestros padres. Y les dice así, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Y en qué forma ellos estaban evidenciando que resistían al Espíritu Santo? Bueno, Esteban les había dado palabra de Dios en ese momento. Les había citado, si no mal recuerdo, hasta un profeta, una profecía del Antiguo Testamento. Y ellos tapaban las orejas para no oír. Y fueron y arremetieron con piedras contra él. No es que el Espíritu Santo no obre, sino que una persona lo resiste. Cuando uno usa la palabra de Dios, cuando uno quiere llevar a una persona a los pies de Cristo y utiliza la palabra de Dios, el Espíritu Santo está con nosotros trabajando en ese corazón, pero las personas pueden resistir la obra del Espíritu Santo. Y aquí Esteban dice siempre, y así mostraban que estaban condenados, así mostraban que rechazaban la salvación. Dios puede estar obrando en este tiempo a través de su palabra, haciéndonos ver que somos pecadores, que es pecador. El Espíritu Santo está usando esa palabra de Dios en su vida, en su corazón. Y usted puede tapar sus oídos y resistir a la palabra de Dios, resistir al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas, dice Esteban, no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y aquí dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Este pueblo de Israel resistía la palabra, resistía al Espíritu Santo, rechazaba la salvación, rechazaba al Señor Jesucristo, porque rechazaba la palabra de Dios. No sea nuestro caso.
en este día. Entonces ellos, dando grandes voces, dice, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Muy bien. Nosotros queremos llegar al corazón. Nosotros queremos llegar al corazón porque buscamos que la persona se convierta de verdad. En este tiempo, en este día, escúchenos por favor. Queremos llegar con la palabra de Dios a su corazón. Porque el corazón es el centro del ser. Y si una persona se arrepiente de corazón, eso va a ser por toda la vida. Pero si una persona se arrepiente superficialmente, eso va a durar poco y nunca va a ser salva de verdad. Entonces, una herramienta, una arma que Dios nos ha dado para poder llegar al corazón es la ley que está en su palabra, porque la ley nos da una referencia para lo bueno y para lo malo. ¿Por qué debemos usar la ley al evangelizar? Porque está escrita en el corazón. Segundo, nos da conocimiento del pecado. Nos hace ver pecadores. Tercero, nos hace ver pecadores tal cual somos. Uno no puede minimizar su pecado. Uno no puede decir, sí, pero yo no soy como él, como ella. Sino nos pone delante de Dios y nos hace ver cuán pecadores somos. Nos lleva a Cristo. Al darnos cuenta de nuestra situación, al darse cuenta de su condición y de la imposibilidad que tiene para salvarse, la persona dice, necesito un Salvador. Y ahí es cuando entra Cristo en escena y se le puede presentar la salvación y permite la obra del Espíritu Santo. O sea, cuando compartimos la palabra de Dios utilizando este tema de la ley para hacer ver a la persona su pecado, estamos cooperando con la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Entonces, al utilizar esta sección, esta porción de la palabra y hacer ver a la persona que es pecadora, estamos trabajando con el Espíritu Santo, de la mano con Él. Lamentablemente se puede resistir el Espíritu Santo. Lamentablemente una persona puede decir no a Dios. Lamentablemente una persona puede resistir la obra de Dios en su vida. Puede taparse los ojos y puede decir, no quiero ser salvo, como los judíos que mataron a Esteban. Lamentablemente, esa es la situación de muchas personas. En lugar de buscar a Dios, en lugar de arrepentirse, entienden que son pecadores, entienden que necesitan un Salvador, entienden que no hay otra esperanza, pero simplemente no desean. Resisten la obra de Dios. ¿Es su caso? ¿Está usted resistiendo la obra de Dios? ¿Está usted resistiendo la obra del Espíritu Santo? ¿Está usted resistiendo el trabajo de la palabra en su vida? Quebrántese. Doblegue su corazón, doblegue su ser ante el Señor, reconózcale como su Señor. Porque nadie que se convierte a Cristo de verdad solo lo trata como alguien que le salvó un día y ahí nomás, ¿no? Uno sigue a Cristo. Cuando seguimos a Cristo, Él es nuestro Señor. Yo le animo en este tiempo a que usted pueda buscar a Dios de todo corazón. Y a los que somos hijos de Dios ya, esforcémonos en hacer ver a las personas su necesidad de salvación a través de la ley. Oremos a nuestro Dios, oremos a nuestro Dios. Nuestro Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Cuántos de nosotros, Señor, hemos resistido por mucho tiempo esta gran verdad? Somos pecadores. Y la única manera de darnos cuenta es porque alguien nos hizo ver a través de tu palabra que mentimos, que te hemos ofendido, que hemos fallado y que estamos perdidos, que íbamos a ir a la condenación eterna. Alguien nos hizo dar cuenta, alguien tuvo la paciencia, el amor para hacernos ver nuestra necesidad de salvación, de un Salvador. Y acudimos al Señor Jesucristo en tu gracia, en tu misericordia, en tu soberanía. Acudimos a Él. Nos diste el regalo de la vida eterna. Porque solo en Jesús hay perdón, solo en Jesús hay salvación. Seguirle a Él de todo corazón. Señor, si hay alguien que no te conoce, está escuchando esta enseñanza, que pueda quebrantarse, que pueda doblegar sus rodillas, que pueda, Señor, venir a ti de todo corazón. Entonces esa salvación
va a ser eterna, Padre. Y a los que somos tus hijos, Señor, ayúdanos a seguir perseverando, a trabajar en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestros seres queridos, en nuestros círculos de influencia y en las personas también que no conocemos, compartir el mensaje del Evangelio. Que podamos, Señor, apuntar al corazón a través de la ley. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a perseverar en esta buena obra de llevar buenas nuevas a las personas y poder cooperar con nuestro Dios en este deseo que Él tiene de que todos sean salvos, que todos sean salvos. La única manera es a través de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.